nuestros hijos van. ¿No me creen? Te lo voy a mostrar. Pero déjenme mostrarles que esta mujer se va a apoderar del mundo. Esta mujer que está sobre esta bestia, que tiene 7 cabezas, se va a apoderar del mundo porque la mujer es una ramera, es una prostituta, es una mujer de la calle. Esa es falsa, pero son una bestia que representa el poder político. El papado es una religión que maneja el poder político. Voy a explicar todo eso y cómo los papas le da a usted 666, no solamente acá. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando veamos estas cosas, va a pasar un tiempito hasta el fin. Ya están ya. Entonces, voy a poner énfasis donde dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Mucha gente va a seguir, iglesias se van a levantar con este famoso Mesías. Por ejemplo, en Brasil, un hombre que se decía ser Jesús. También en Rusia encontramos nosotros el cumplimiento de estas palabras. En Rusia apareció un hombre con pelo largo, con túnica, vivía en las montañas y la gente por miles lo seguía. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Jesús va a tocar la tierra? No va a tocar la tierra, no va a caminar. Ese van a ser engañadores. Eso nosotros hemos visto muchas veces. Pero lo que me llamó la atención, que hasta un chino, escuche bien, se hace pasar como el hermano de Jesús. O sea, eso que estamos viendo en Rusia, en Brasil, en distintos lugares. Y vamos a ver acá entonces el PowerPoint, por favor, donde muestra acá esta historia breve, es más larga, pero yo la puse cortita, donde este hombre se hizo pasar por un hermano de Jesús, provocando millones de muertos de guerra allá en China. Pero esto sucedió en el año 1800, muy cercano a nuestro tiempo. Ahí lo tienen ustedes. Ese es, dale por favor. Que hace menos de 2 siglos un iluminado chino que afirmaba ser el hermano menor de Jesucristo, el hermano menor, lanzó una rebelión contra el Imperio Manchú, fundando un reino mesiánico que duró varios años en el centro y el sur de China y desencadenando una guerra civil en la que murieron entre 30 y 50 millones de personas. Gracias. Imagínense, este hombre le hizo pensar a la gente que era hermano de Jesús y Jesús ya había vivido hasta hace 1800 años atrás. Y el hermano menor. El hermano menor. Y hay gente que lo siguió y vieron la cantidad de muertos que habían ahí. Más que en Rusia con Stalin, más que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hermano, este remanente va a tener que estar con los ojos bien despiertos, bien abiertos. Si usted se quiere salvar, va a tener toda esta avalancha de filosofías, enseñanzas raras. No sea que haya que estar siguiendo a un chino, por ejemplo, como lo que pasó ahí. Yo me acuerdo, hace un tiempo atrás, que uno acá en el metro, hay una calle que se llama Gran Avenida, que está aquí bien cerca, como a 10 minutos, y entonces en el metro, que son estaciones que van por debajo de la tierra, lo explico para las personas que están escuchando en otros países, llegaron unos chinos ahí a evangelizar, andaban con la Biblia y le decían, véngase de nuestra iglesia, véngase de nuestra iglesia. Y entonces la gente cuando salía del metro, ahí el chino lo agarraba y le daba un mensaje. Entonces lo llevaba a una iglesia que estaba un poquito más allá y al poquito tiempo, en el mismo día, el chino le decía, ¿se quiere bautizar? Y los bautizaba ahí mismo, en una ducha. Ahí le tiraba agua, así rápido ya, bautismo, y lo bautizaba. O sea, como que fuera una cosa mercantil. Cuando nosotros sabemos que uno tiene que preparar a una persona, a un estudiante, para el bautismo, enseñarle las cosas de Dios, pero ellos lo hacían como algo mecánico, porque hay muchas religiones, mis hermanos, eso es lo que quiero decir. Nosotros para ser parte de este remanente, hay muchos como la arena del mar, dice, si Israel fuera como los granos de la arena del mar, los granitos de arena, solamente un remanente será salvo. Y entonces usted, en forma personal, yo, vamos a tener que enfrentar todas estas dificultades, todos estos obstáculos, tener la vista muy clara, y para ello se necesita estudiar la Biblia. Para ello se necesita creer en Dios, pero creer practicando. Y ahí donde los obstáculos, el enemigo nos ataca con vicio, con trabajo,
con vanidades del mundo para quitarnos esa orientación hacia las cosas celestiales, sacarnos de la cabeza el cielo. Entonces, dice que será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Esa es otra señal. Pero el evangelio son las buenas de salvación, como comenzamos diciendo, pero que también uno tiene que tener la vida de Jesús. Y ahí es donde está el problema, porque hemos nacido con muchos defectos. Pero el Señor todavía nos ama, siempre nos ha amado. Y si estamos vivos es porque Él quiere que nos da la oportunidad de cambiar. Y también quiero comentarle el peligro de este remanente, de lo que se está dando en muchas iglesias, como lo que se conoce como las iglesias amigables. Como las, iglesias amigables, como iglesias que les traen cafecito entre medio, a los niños le ponen juego en video, o sea, hacen todo, les predican de acá solamente del amor de Dios. Que bueno, es lo principal, claro, la salvación, el perdón que nos ha dado el Señor, que murió por nuestros pecados, nos ha puesto en las mansiones celestiales desde ahora ya. Es verdad, el mensaje del Evangelio es eso, pero además es tener la vida de Jesús. Y entonces estas iglesias nos hablan de todo Jesús, por siempre Jesús, o sea, Jesús es todo, pero no hay que hacer la voluntad de Él. Nosotros sabemos que la Biblia dice, si realmente vosotros me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted lo ama realmente, ahí se ve si acaso se ama o no. Entonces, incluso dentro de nuestra iglesia, Adventista del Séptimo Día, se da esta corriente de iglesias emergentes o iglesias amigables, y ustedes se van a ver el caso que vamos a poner, y también ¿por qué se da esto? Porque hay muchos hermanos que se van de la iglesia. La frialdad, el mundo, el trabajo, los bienes sociales, hacen que la gente no venga más a la iglesia. Vamos a poner el testimonio aquí de Janet Lunden. Esa señora que ustedes ven aquí, vamos a ver una iglesia allá en Estados Unidos, y va el testimonio de esta señora Janet Lunden Neumann, donde menciona de que las cosas han cambiado en la iglesia. Ustedes ven que es una señora más o menos de edad, pero a como era la iglesia antes, a lo que es ahora, y esto está pasando en todas partes, en los presbiterianos, los luteranos, los bautistas, se han modernizado, la iglesia católica se ha actualizado con el mundo. Cuando la Biblia es una sola y no cambia. Y pasa la siguiente, por favor. Y esta señora va a dar un testimonio acá. Y nuestra comunidad adventista ha sufrido muchos cambios también. Existen 13 iglesias, unas muy grandes y otras muy pequeñas, y la Universidad de Walla Walla como centro de la actividad comunitaria. Hace pocos años, unas 10,000 personas afirmaban ser adventistas del séptimo día. El último censo revela que hoy casi la mitad de ellos son ex-adventistas. Bajó a la mitad. De los 5,000 que aún siguen, entre comillas, en los registros, solamente unos 3,800 van regularmente de a la 10,000 iglesia. a 3,800. Esto es un cambio importante. Antes de trasladarme en Walla Walla, estuve estudiando con un amigo el tema de la formación espiritual y de la iglesia emergente. Solo un amigo porque no había encontrado a nadie más preocupado o que desee estudiar. Yo le voy a comentar lo que ella sigue diciendo. Ella habla de la iglesia emergente, por qué se está tan preocupado de que no se vayan las personas, y en todo el mundo están saliendo estas iglesias amigables que van en contra de la palabra de Dios. Y ella va a mostrar el caso, pasemos a la siguiente diapositiva, de este libro, de un libro que se llama Hambre. Ese libro que ustedes están viendo ahí, que es Hambre, que parece que fuera católico, pero ahí se está distribuyendo en el ABC. ¿Qué es lo que es el ABC? El ABC es la librería adventista de todas partes del mundo, donde se muestra una literatura. Entonces esta señora tenía una amiga que le dio este libro para que sabía de este libro, que era esposo del que escribió este libro. Entonces la bibliotecaria, la que administraba, la directora que administraba el ABC, que es como una biblioteca, póngalo usted como una biblioteca, no lo había leído, pero lo tenía en la biblioteca ella.
Entonces esta señora que vimos en video le dijo, léalo. Y ella se puso a leer. Y ella a su vez le entregó un libro de Omega. El que sigue, por favor. Esta es la señora, la directora del ABC, Adventist Book Center. Por eso que se llama ABC, el Centro de Libro Adventista. Se llama Carol Heisner. Entonces esta señora se puso a leer este libro de esta nueva orientación, Hambre, se puso a leerlo. Y la señora que vimos al principio se puso a leer este libro Omega, que... Dale, por favor, la que sigue. Ahí, ese libro que... ¿Ustedes saben lo que es la apostasía Omega? Hermana Margarita, hermana Gladys. La apostasía Omega, ¿no sabe lo que es? La apostasía Alfa, más o menos fuerte, donde muchos pastores se fueron de la iglesia adventista. Se le llama Omega porque está el Alfa, eso fue la primera apostasía, pero dice que había una apostasía peor, la Omega. Y ahí muestra, esta señora se puso a estudiar cómo iba a ser esta apostasía que va a venir ahora que estamos viviendo. Y la otra, la directora, se puso a leer el libro Hambre. Sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la directora de la biblioteca se puso a leer, la que le entregó el libro le dijo, ¿tú puedes conscientemente tener ese libro en la estantería? Hambre, porque es la nueva teología. Y ella le dijo, no. Entonces, ¿sabe lo que hizo la directora de la biblioteca? Sacó el libro, Hambre, lo sacó, porque se dio cuenta que era un libro malo. Sigue, por favor. Y vino este pastor, se llama John Didap, y cuando entró el pastor a la librería, se dio cuenta que su libro Hambre no estaba, se preocupó, y la señora le dijo, esto me va a afectar mi trabajo, y él le dijo, no te preocupes, yo no haría eso. Pero sin embargo después, él envió 2 pastores para reprimirla a ella, para censurarla, porque sacó su libro de esta nueva teología, mis hermanos. Miren, rebajando las normas, la música de batería, la música del mundo en la iglesia. Todo así como la iglesia católica que fue rebajando las cosas. Sigue, por favor. Entonces, ella va a hablar ahora, esto que le estoy mencionando, y cómo esta señora finalmente le enviaron otros pastores y la retaron ahí, hasta le gritaron por haber sacado el libro. Y finalmente a esta directora la sacaron de directora de publicaciones de la iglesia adventista y pusieron el libro Hambre y sacaron el libro de Omega. O sea, para que vean ustedes que este asunto adentro, ¿cómo está? Dale, por favor. Ella incluso le preguntó si su acción de sacar el libro de las estanterías va a afectar su empleo. Él amablemente le respondió, jamás haré algo así. Eso le dijo el pastor. Sin embargo, a pocos días después, 2 pastores de escuela de la Universidad Walla Walla hicieron una visita de reprensión en la oficina de Carol. De los 2 pastores, uno era una mujer pastora que gritó a Carol a todo pulmón, ¿cómo te atreves? ¿Un hombre con tanta preparación? Cosa que causó que otros empleados de ABC, que oyeron los gritos, empezaran a llorar temiendo por su directora. Pocos días después, otro pastor universitario le entregó personalmente una carta de amonestación de parte de toda la junta de ancianos de la Universidad de Walla Walla, también declarando los credenciales y el prestigio de Dibdal y exigiéndole a Carol poner los libros a la venta. Lo siguiente, el jefe inmediato de Carol de la conferencia ABC la llamó por teléfono y luego el presidente de conferencia se involucró. Presidente de Y a conferencia, Carol se le pastores. dio un ultimátum. Pon el libro a la venta o sufrirás las consecuencias. A lo largo de todo este periodo difícil, el pastor de Carol, el pastor Mike Lambert, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día State Line, que está junto a la frontera del estado de Washington y Oregon, él la estuvo sosteniendo continuamente, no solo como pastor, sino compartiendo las preocupaciones sobre el libro Hambre y apoyó su decisión de quitar el libro de los estantes. Carol estaba convencida que los conceptos del libro Hambre no eran bíblicos y finalmente fue obligada a dimitir.
El libro fue colocado de vuelta en los estantes y muy pronto después el libro La Rebelión Omega de Rick Howard fue eliminado. Ahora que... Hasta ahí, gracias. Ahí está narrando un poco la experiencia de lo que pasó, y esta señora Carol, que estaba a cargo de la librería adventista, la echaron. Y notaron que ahí dijo, vinieron los pastores, 2 pastores, pero una era pastora. Y eso es algo que se está dando también en nuestra iglesia. Y si nosotros no tenemos la visión clara, no sabemos la Biblia, hoy en día hay pastoras en la iglesia adventista. Y hay ancianas mujeres que no es que sean ancianas físicamente, sino que ancianas que tienen un cargo, que eso tampoco es bíblico. Entonces, la Biblia menciona un pequeño remanente, mis hermanos. ¿Nos estamos dando cuenta de lo que está pasando? ¿Podemos nosotros estar tranquilos al respecto? Algunos saben que tenemos un curso, estamos realizando un curso de médico naturista con los hermanos de Estados Unidos en la universidad. Y me llaman algunas personas porque yo tengo que inscribirlas, acá en Chile y en otros países. Pero me llamó una hermana de Cuba, diciéndome, ¿cómo eso? Me decía, aquí hay pastoras, aquí hay ancianas por todos lados en Cuba, y ella se viajó a Estados Unidos y está lleno. Claro, nosotros estamos aquí en Chile, no nos damos cuenta, pero ahí mencionaba de que habían pastores que fueron a reprimir para que ese libro, Hambre, siguiera publicándose con esta nueva teología. Entonces, nosotros debemos tener claro nuestra doctrina, nuestra enseñanza, porque ustedes saben que Dios usó en el santuario, usó hombres, los sacerdotes eran hombres. Y las religiones paganas ponían sacerdotisas. Claro, como nos acusan de machista, de mal hombre, de tantas cosas, de hereje, a mí me dicen fanático, loco, criticón, de todo, me dicen, pero vean que es la palabra de Dios. Jesús, el Señor, escogió a 12 apóstoles. Cada uno tiene su misión. Hay mujeres que predican muy bien, hay mujeres que hacen una labor muy buena, misionera, mejor que los pastores y que los hombres. Pero cada uno tiene en la iglesia una parte para celebrar los bautismos, para celebrar la Santa Cena, hay otra que la hacen las damas, ¿me entiendes? Todo hay un orden dentro de la iglesia. Pero como esta iglesia, como está el asunto del género, libertad de género, de igualdad, han metido esto a la iglesia. Y el problema es que como esto no es bíblico, si viene ahora un hermano gay, un hermano homosexual, y dice, yo quiero ser pastor, y usted le dice, no seas pastor porque la Biblia dice que los gays y los homosexuales no pueden serlo. Y él va a decir entonces, pero ¿cómo si ustedes dejan a mujeres que sean pastores, que eso tampoco puede ser? Y sin embargo se lo permiten, tienen ancianas mujeres. Entonces esto ha abierto las puertas para que otras iglesias como los luteranos, los presbiterianos y otras más, ahora tengan pastores homosexuales. Porque esto ha abierto las puertas. Más preámbulo, llamo al pastor Marco Pozo con el tema. Muchas gracias, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos, to preach deliverance to the captives.